Carter Jenkins Centro les va a presentar hoy una conferencia con el tema del suicidio actualizado. Hay en our webpage otras conferencias anteriores sobre el suicidio. Esta conferencia de hoy lo que hace es ponerlo más al día con datos que han aparecido más recientemente. Y tienen además a la persona que le habla. La información que presentamos aquí se refiere, en términos de las estadísticas, particularmente a los Estados Unidos, aunque damos figuras de otras partes del mundo. Pero el suicidio es un problema universal, con unos 37 países con tasas de suicidio más altas que las que existen en los Estados Unidos. Basta decir que ya en el año 2000 la Organización Mundial de la Salud estimó que aproximadamente 1 millón de personas morirían por suicidio a través del mundo y que entre 10 y 20 veces más gente atentaría suicidarse. Se imaginan que si 1 millón muere por suicidio, 10 veces más es 10 millones, 20 veces más es 20 millones que atentan suicidio en el mundo. Esto representa una muerte cada 40 segundos y un intento cada 3 segundos como averaje. Ahora déjenme darle en los siguientes slides algunas tablas de datos. Aquí tienen la tasa de suicidios globales por 100.000 personas por sexo desde el año 1959 a 1995. Y ahí tienen en la parte de abajo del slide los años desde el 50 hasta el año 95 y el total de suicidio. Y en líneas generales, como ven, ha ido aumentando desde 10.1 por 100.000 personas en 1950 hasta 16 en 1995. Y debajo de eso tienen los hombres y las mujeres en cada año. Si quieren ver la lámina con más detenimiento, pueden cliquear en parar el programa aquí y pueden después continuarlo una vez que hayan mirado la lámina todo el tiempo que deseen. Esta segunda tabla son las tasas de suicidio y esto es información de los años un tanto más recientes. Aquí tienen, por ejemplo, el número de suicidios en varios países, especialmente en China, son 195.000 por una tasa de 16.1%, y así lo ven. Luego viene India, Rusia, los Estados Unidos, Japón, etc., y muchos otros países. Este es un mapa de la tasa de suicidio por 100.000 habitantes que fue publicado en marzo del 2002 por la
Organización Mundial de la Salud. Y ahí tienen por los distintos colores el número de suicidios por 100.000 habitantes. Evidentemente los países en rojo tienen una tasa muchísimo más alta. Esta es la misma cosa, pero más recientemente. Y ahí ven que la tasa ha subido tan alta en algunos países y en los que no hay información están en blanco, y así pueden darse cuenta más o menos de cuál es el número de suicidios por hombres y mujeres, y está estandarizado por edades del año 2012. También son las tasas de suicidio por 100.000 habitantes de ambos sexos en el año 2012. Aquí tienen otra tabla que da el porcentaje de la contribución del suicidio, entre otras causas de muerte por sexo y edad, en todos los países de América, del continente americano. Y así que ahí pueden observar en todos esos países, en ambos sexos, la tasa por muerte. Y si la siguiente lámina continúa examinando esos mismos países, otros países en América. Aquí tienen muertes por 100.000 habitantes hasta el año 2013. Y como pueden ver, las armas de fuego son las que causan más muertes, y eso es seguido por los ahorcamientos, lo que llaman aquí sofocación, luego los venenos y finalmente por otros mecanismos. Pero esto es desde el año 1999 hasta el 2013. Pueden ver cómo las cosas evolucionaron. Aquí el porciento de suicidios entre personas de 10 años y mayores por sexo y mecanismo en los Estados Unidos. Y esto es del 2005 al 2009. Vamos a discutir ahora el suicidio desde el punto de vista psiquiátrico. En los Estados Unidos, en el año 2006, 33.000 personas se suicidaron y más de 30.000 personas se suicidaban cada año antes del año 2006. 5 años después, es decir, en el año 2011, esa cifra aumentó a 41.149, es decir, casi 8.000 personas más cometieron suicidio en el año 2011 que en el año 2006. El suicidio era la 11ª causa de muerte en los Estados Unidos en el año 2006, pero 5 años después, en el año 2011, se convirtió en la 10ª causa de muerte. También era la 3ª causa de muerte en el 2006 para los jóvenes entre los 15 y 29 años, pero en el 2011 se convirtió en la 2ª causa de muerte para ese mismo grupo.
estimando los intentos de suicidio modestamente a 10 veces el número reportado de suicidio, por lo menos 300.000 personas en los Estados Unidos intentan suicidarse en cualquier año. En los Estados Unidos, a esta misma hora, mañana, 112 personas se habrán suicidado. Es decir, uno cada 13 minutos, y al menos otras 1.100 personas habrán tratado de suicidarse, que son cifras espantosas. Esto, claro, se refiere a los Estados Unidos, pero recuerden que los Estados Unidos está en la lista de número de suicidios, es como el número 17, quiere decir que en muchos otros países del mundo es todavía peor. En averaje, 3 o 4 hombres completan el suicidio por cada mujer que lo hace. Las mujeres, por otro lado, lo intentan 3 veces más frecuentemente que los hombres. La tasa de suicidio entre las personas casadas es de 11.3% por 100.000. Más adelante vamos a ver las tasas en los divorciados, las viudas y así por el estilo. La tasa entre solteros y los nunca casados es de alrededor de 20 por 100.000 habitantes, es decir, mayor que la que acabamos de ver. Para los viudos es de 24, todavía mayor, por 100.000 habitantes. La tasa para los hombres divorciados es de 69 por 100.000 habitantes, mientras que para mujeres divorciadas es de solamente 18 por cada 100.000 habitantes. Vamos a mirar ahora una comparación internacional de los métodos de suicidio. La diferencia en los métodos de suicidio en los distintos países es realmente extraordinaria. 3 métodos: el ahorcamiento, el suicidio con pesticidas y armas de fuego, dominan los patrones de suicidio para cada país. Tirándose de alturas y otros métodos de envenenamiento, es decir, envenenamiento con medicinas en ese caso, ocasionalmente parecen ser métodos alternativos importantes en algunos países. Los análisis indican que el ahorcamiento es el más importante método de suicidio cuando otros métodos no son accesibles. La proporción de ahorcamiento disminuye típicamente cuando el suicidio por pesticidas o armas de fuego aumenta. El suicidio con pesticidas ha sido reconocido como un problema de salud grande en los países en desarrollo, particularmente en Asia. Se sabe hace tiempo también que las armas de fuego afectan la frecuencia de los suicidios y que el suicidio por armas de fuego predomina en varios países de América y también en algunos países europeos. Suicidio por armas de fuego es frecuente en los países donde las armas de fuego son comunes en los hogares. Ese ruido que oyeron fue un trueno en esta área. Comparación internacional de los métodos de suicidio continuada. El ahorcamiento era el método predominante de suicidio en la mayoría de los países incluidos en el análisis. Las mayores proporciones eran de alrededor de 90% en hombres y 80% en mujeres, como se observaba en el este de Europa, es decir, Estonia,
Latvia, Lituania, Polonia y Rumanía. También existen algunas desviaciones del patrón dominante. Como era de esperar, el suicidio por armas de fuego es el método más común en los Estados Unidos, pero es prevalente también en la Argentina, en Suiza y en Uruguay, aunque solamente los hombres usaban en Suiza este método, no las mujeres. Saltando de alturas juega un papel importante en pequeñas sociedades predominantemente urbanas, tales como Hong Kong, Luxemburgo y Malta. Por contraste, en los países latinoamericanos rurales, tales como El Salvador, Nicaragua y Perú, y países en Asia como la República de Corea y Tailandia, y también en Portugal, el envenenamiento con pesticidas es el problema mayor, especialmente entre las mujeres. Envenenamiento con drogas es común en mujeres en Canadá, en los países nórdicos y en Inglaterra. También es importante en los hombres en esos mismos lugares. Aquí tienen una lámina que demuestra en el año 2006 en los Estados Unidos los métodos utilizados by sex. Por sexo. Así ven los hombres hacia la izquierda y las mujeres a la derecha. Y las armas de fuego y explosivos, como ven, en el hombre es el 61.6 del total. Esto, ya le digo, es de 2006. Las mujeres es mucho menor, 38.4, con un total de 2.320 muertes. Son los engrascamientos y la estrangulación, llamada sofocación, y ese es el 19.2%, con casi 5.000 muertos entre los hombres y un poquito sobre 1.000 en las mujeres. Y así pueden ver los otros métodos y el porciento que ocupan en las estadísticas de suicidio. Aquí tienen en los Estados Unidos en el año 2006 por sexo, hombres, mujeres. En ese año había 33.300 suicidios ocurrieron, de los cuales, como ven, la inmensa mayoría era por hombres, más de 26.000, y mujeres casi 7.000, que demuestra que el número de hombres que tienden a cometer suicidio y completarlo es mucho mayor. Los suicidios completados en el caso de las mujeres, aunque como ya dijimos, las mujeres lo intentan con una frecuencia 3 veces mayor que los hombres. Aquí están también los Estados Unidos en esta lámina, y esto es por edad, así que ven de los 5 a los 14 años. Sorprendentemente, como puede parecer, ya hubo en ese año 210 suicidios, y el número de seres humanos de esa edad era de 40 millones. Como ven, el número mayor ocurrió entre los 45 y los 54 años, con 7.000 muertes, en una población de alrededor de 43 millones, con una tasa del 17.2%.
También hay mucho suicidio, como ven en esta tabla, en las personas que son de mayores de 65 años y particularmente entre los 75 y los 84 años, donde la tasa es del 15,9%. Fíjense que la población entre los 75 y los 84 años es nada más que de 13 millones de seres humanos. Siguiendo con la información general acerca del suicidio, es claro que las tasas de suicidio son siempre más altas en ancianos de la raza blanca. Si lo comparan con el número de ancianos que existen en los Estados Unidos, luego el número es mucho más pequeño que las personas entre los 30, los 40, los 50 años. Casi todas las víctimas del suicidio estaban psiquiátricamente enfermos en el momento de la muerte, es decir, cuando se suicidaron. Muchas de esas víctimas de suicidio han estado en tratamiento psiquiátrico poco antes de cometer el suicidio. Todos los estudios demuestran además que la depresión y el alcoholismo, eso es importante, el alcoholismo, son los diagnósticos más frecuentes en las 2/3 partes de todos los suicidios que ocurren. Pacientes con depresiones severas están 500 veces, noten, 500 veces más propensos a suicidarse que personas sin diagnósticos psiquiátricos. Eventos indeseables, tales como golpes a la propia estimación, pérdida de seres queridos allegados, enfermedades, etc., frecuentemente tienden a preceder el acto suicida. También eventos humillantes, ya sean en el trabajo, y problemas legales son especialmente ominosos en ciertos pacientes que son vulnerables. Vamos a hablar un poquito del suicidio en las mujeres. El suicidio es más común entre las mujeres solteras, divorciadas, separadas o recientemente enviudadas. Como ya mencionamos, las mujeres intentan suicidio con una frecuencia 3 veces mayor que los hombres. Problemas, pérdidas o crisis en las relaciones sociales o familiares tienden a ser el factor disparador en el caso de las mujeres. El suicidio en las mujeres es mayor y más frecuente entre los 45 y los 54 años y después de los 75 años de edad. La frecuencia de suicidios completados en mujeres es de 4.5 por 100.000 habitantes. Las armas de fuego es el método preferido hoy en día por las mujeres en los Estados Unidos. En cuanto a los hombres, los suicidios aumentan con la edad y son aún más frecuentemente después de los 65 años. La tasa de suicidio después de los 65 años es 7 veces mayor que en las mujeres de la misma edad. En averaje, hay un suicidio en los hombres mayores cada 90 minutos. Depresión y soledad son factores determinantes. Aunque esta cifra comparada con la que dimos antes de los 13 minutos parece muy alto, recuerden que esto está en relación con el número de personas
que viven y son ancianos, son mayores, son hombres mayores. Los hombres completan el suicidio 4 veces más frecuentemente que las mujeres. El suicidio en los hombres es mayor entre los 45 y los 54 años y después de los 75 años, cuando la tasa es de 37.97 por 100.000 habitantes. En general, la tasa de suicidio completado en hombres es de 17.9 por 100.000. Pero fíjense cuánto más grande es después de los 75 años, que ya mencionamos era 37.97 por 100.000. Las armas de fuego predominan en el suicidio de los hombres en aquellos países en donde las armas de fuego son accesibles. Entre los militares el suicidio es importante. El estrés creado por la guerra es un factor muy significativo. El suicidio entre los militares activos y los retirados ha aumentado tremendamente desde el año 2003. En el año 2007, 2.100 soldados del ejército mexicano intentaron el suicidio y más de 100 lo completaron. 1 de cada 5 personas que se suicidan en los Estados Unidos son militares retirados. Así que fíjense qué importante es entre los militares. Vamos a referirnos ahora a la sala de emergencia en relación con el suicidio. En el año 2005, hace 10 años, 372.722 personas fueron a una sala de emergencias por heridas que se habían provocado ellos mismos, tratando de suicidarse o a través de mutilaciones. En el año 2006, al año siguiente, casi 163.000 personas fueron hospitalizadas por heridas que ellos también se provocaron. Atentos de intentos de suicidio mayormente. En el 2006, las heridas intencionales se reportaron en 2.5 millones, 5.9% de todas las visitas a las salas de emergencia. Es una cifra increíble y alarmante. Los métodos usados varían en líneas generales con la localidad, lo que le llaman la tradición, lo que está ocurriendo en determinados países, la situación económica, etc. Y ahí están en el orden de importancia las armas de fuego, que como dijimos, son más accesibles en países con un estándar de vida más alto y donde las leyes permiten a los ciudadanos como los Estados Unidos el poseer armas de fuego. Está el ahorcamiento, las medicaciones, drogas o venenos, la asfixia por gas o plásticos en la cabeza, el monóxido de carbono en los carros, en garajes cerrados, etc. O bien saltando de edificios o puentes, brincando enfrente de trenes, autos,
autobuses, etcétera, cortándose, apuñalándose, ahogándose o quemándose. Son los distintos métodos que son usados en distintas proporciones y en distintos países. En el 2006, las armas de fuego resultaron en casi 17.000 muertes, de un total de 33.000 suicidios en los Estados Unidos. Eran 5.6 por cada 100.000 habitantes. La sofocación resultó en 7.000, casi 500 muertes, para un promedio de 2.5 por 100.000. El envenenamiento resultó en 6.109 muertes, para el promedio de 2 por 100.000, y en general los suicidios resultan en el 1.3% de todas las muertes que ocurren en los Estados Unidos. Vamos a hablar un poquito de la identificación de los factores de riesgo y de la nosología y el suicidio. Común en la depresión, en abuso del alcohol, en la esquizofrenia, en los desórdenes bipolares, en los desórdenes de pánico, ansiedad, algunas enfermedades médicas. Vamos a hablar algo del suicidio, en la creatividad y la depresión, donde también es un factor de riesgo, en los desórdenes postraumáticos, desórdenes de la alimentación y ciertos desórdenes de la personalidad. Esos son factores todos de un riesgo significativo, y la importancia es más o menos en el orden que aparecen en esta lista. En las depresiones, la mayoría de los deprimidos no son suicidas. No obstante, como factor de riesgo, la depresión encabeza la lista. Es un factor en el 40 al 70% de los suicidios. 2/3 de los que cometen suicidio tienen una enfermedad depresiva significativamente. Parece también haber una relación entre la concentración del metabolito de la serotonina, llamado 5-hidroxiindilocetic ácido, cuando está aumentada en el líquido cerebroespinal, y esto tiene una relación con la posibilidad de suicidio. El 30% de las personas deprimidas intenta suicidarse, el 30%. Las depresiones psicóticas tienen un riesgo que es 5.3 veces mayor que los pacientes deprimidos sin psicosis, es decir, que no tienen una depresión psicótica. Pacientes adultos con problemas mixtos o que están cambiando de polaridad son particularmente vulnerables al suicidio. Es decir, por ejemplo, los desórdenes bipolares, cuando están moviéndose de la manía hacia la depresión, es un riesgo significativo. Un estudio de la Escuela de Medicina de Harvard, que fue publicado hace unos cuantos años en una revista llamada Molecular Psychiatry, señaló que aunque las depresiones son las causas más frecuentes
de la ideación suicida no predicen claramente si el paciente va a hacer un plan suicida o un intento suicida. Sin embargo, los mismos autores pensaron que en los desórdenes de ansiedad, los desórdenes de control de impulso y en el abuso de la sustancia sí tienen un valor predictivo significativo. Individuos que piensan en suicidio o que han tenido episodios maníacos depresivos están más de 2 veces inclinados a hacer un intento que individuos sin este desorden. En el abuso de alcohol y las drogas. El abuso de alcohol es un factor de riesgo importantísimo y frecuentemente no suficientemente estimado. Del 21 al 89% de las veces, alcohol ha sido consumido precediendo el acto suicida. Dado que disminuye las inhibiciones del alcohol, las personas pierden el miedo por las restricciones a cometer el suicidio y o sus prohibiciones contra la violencia. Se desinhiben. El suicidio usualmente coincide también con el inicio de algunas complicaciones médicas, la cirrosis hepática o la pérdida de una relación importante, frecuentemente a las 6 semanas o antes del acto suicida. Esa pérdida tiende a ocurrir. Pruebas de toxicología en 3 estados en los Estados Unidos de personas que cometieron suicidio demostraron que el 33.3% fueron positivos para el alcohol, es decir, 1 de cada 3. 16.4 fueron positivos para opiáceos. 9.4 fueron positivos para cocaína. 7.7 fueron positivos para marihuana. 3.9 fueron positivos para las anfetaminas. Ya, como un punto de interés relacionado con el suicidio, la Organización de los Estados Unidos de la Administración del Cuidado de Drogas nos hace saber que alrededor de 8.000 americanos abusan las drogas que les son prescritas, es decir, las medicinas, mucho más que el número que abusa la cocaína, la heroína, los alucinógenos, el éxtasis y los inhalantes combinados. Ya 8 millones de americanos abusan la droga y, como ellos dicen, mayor que en los casos de abuso de cocaína, heroína, alucinógenos, el llamado éxtasis, los inhalantes. Las drogas de prescripción que se abusan mataron más de 8.500 americanos en el año pasado. Así que este es un factor a tener en cuenta, de luego. En la esquizofrenia, el riesgo de suicidio en la esquizofrenia
es completamente comparable con las enfermedades afectivas, es decir, del 10 al 13%. El riesgo es mayor tempranamente durante la hospitalización y después que son dados de alta estos pacientes, poco después de ser dados de alta. Desesperanza y miedo de desintegración mental son más críticos que los síntomas psicóticos en la predicción del suicidio en estos pacientes. Es decir, la desesperanza y el miedo de desintegrarse. Del 20 al 40% de los esquizofrénicos atentan suicidio. Del 20 al 40%. Y el 10% lo completan eventualmente. En las enfermedades médicas, enfermedades terminales acompañadas de dolor, pérdida de función, desfiguramiento y cosas de ese tipo, pueden precipitar el suicidio en pacientes vulnerables. Es importantísimo recordar que la mayoría de los pacientes de médicos que cometen suicidio, incluyendo los que tienen enfermedades terminales, tienen concurrentemente una depresión bastante severa que es generalmente y posiblemente tratable. El suicidio es común, muy común, en pacientes que tienen cáncer, Parkinson, en pacientes que sufrieron embolia o tienen enfermedades de corazón y en pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer. Vamos a hablar un poquito del suicidio en relación con las habilidades creativas y la depresión. Los poetas, por ejemplo, sufren en general 4 veces más frecuentemente de depresión que la población en general y como tal tienen desde luego un mayor riesgo de suicidio. Dickinson, Eliot y Alan Poe sufrían de depresión. Los escritores también están en esa situación. Por ejemplo, Balzac, Conrad, Dickens, Emerson, Faulkner, Fitzgerald, Ibsen, Melville, Tolstoy, Virginia Woolf, etcétera, etcétera. Los músicos también tienen ese problema con frecuencia, tales como Rachmaninoff, Schumann y Tchaikovsky, Irving Berlin, Charlie Bach y Cole Porter. Y los pintores son bien conocidos como Van Gogh, Gauguin, Jason Pollock, Georgia O'Keeffe, Mark Rothko, etc. Así que las personas creativas en estos grupos tienen una tendencia a sufrir de depresiones y por lo tanto tienen más riesgo de suicidio. En cuanto a la evaluación clínica del riesgo, la suicidalidad existe en una escala que va desde a la ideación suicida no específica, tales como pensamientos generales acerca de la muerte, hasta pensamientos de la propia muerte y finalmente hasta pensamientos suicidas con un plan y con la intención de morir. La desesperanza es un mejor predictor de la ideación suicida que la depresión en sí misma. La desesperanza. Una historia de intentos previos
aumenta el riesgo de suicidio muy significativamente. Otras cosas importantes son pacientes con diagnósticos psiquiátricos, intentos de suicidio, el método contemplado y la severidad de la desesperanza, que como mencionamos es un mayor predictor que la misma depresión. Es esencial que diagnostiquemos la presencia o historia de A, desórdenes afectivos, B, abuso de sustancias, incluyendo el alcoholismo sobre todo, C, esquizofrenia y D, las enfermedades de ansiedad, particularmente los pánicos. Todo lo anterior está muy significativamente asociado con el riesgo del suicidio. Factores contribuyentes a través de problemas psiquiátricos incluyen, como mencionamos ya varias veces, la conducta suicida previa, pero también la exposición a suicidio hayan ocurrido dentro o fuera de la familia, sea de amigos o de familiares más o menos cercanos. Las tensiones o estrés en el ambiente familiar también es un factor contribuyente. Las personalidades inestables y, como ya mencionamos también, muchas enfermedades médicas. Recuerden que dos enfermedades psiquiátricas son la causa del 65 al 75% de los suicidios. Las depresiones son responsables del 40 al 70%. El alcoholismo es responsable hasta el 25%. Y el deseo de morir, también conocido como la intención suicida, debe ser siempre muy preocupante. Hay que admitir inmediatamente a un hospital psiquiátrico que sea seguro, y no todos los hospitales psiquiátricos son seguros para pacientes con tendencia suicida, pero hay que admitir a los pacientes con planes letales ya formulados y a pacientes que poseen o pueden adquirir fácilmente los medios para llevarlo a cabo. Pacientes que han escrito notas acerca del suicidio, han hecho testamentos súbitamente, expresado la intención de suicidarse, que toman precauciones para no ser descubiertos, o que tienen, generalmente estos pacientes tienen generalmente una gran probabilidad del suicidio. Recuerden que los solteros, divorciados o viudos tienen estadísticamente hablando mayor riesgo que los casados, como ya les mencionaba. La idea de que la predicción del suicidio es fácil es totalmente falsa en este momento. Así que no se hagan ilusiones en ese sentido. Esa idea es totalmente falsa. No se puede predecir con absoluta certeza la posibilidad del suicidio en un paciente. Señales de peligro son las siguientes. Cuando le dan a otras personas posesiones preciosas que antes la consideraban importante y no se separaban de ella. Cuando se aíslan de amigos y de actividades que les eran comunes. O de pronto comprando armas de fuego
si lo hacen súbitamente o repentinamente, etc. Todas esas son cosas que indican un riesgo aumentado. El homicidio-suicidio más frecuentemente es realizado por hombres que por mujeres, aunque casos de mujeres existen. Y las causas varían. Abuso de esposo o pareja es una razón común. También pacientes reprimidos a veces matan a miembros de la familia y después se suicidan. Ocasionalmente ocurre con pacientes psicóticos con alucinaciones. Homicidios misericordiosos también ocurren y son con frecuencia seguidos del suicidio. Ahí tenemos la bibliografía, pero déjenme terminar para señalarles que estas estadísticas dramáticas, como parecen, son probablemente estimaciones bajas, porque hay muchos países en el mundo que no hacen estadísticas de estos problemas en absoluto, así que no existe información. Y hay además países en los que el suicidio es un acto ilegal y crea problemas judiciales y por lo tanto hay una tendencia a esconderlo. En fin, la bibliografía ahí está en esa lámina y casi toda la información que le hemos dado viene de estas organizaciones, de lo que le llaman la Organización Mundial de la Salud, World Health Organization, la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio, the American Foundation for Suicide Prevention, la Clínica de Crisis y el Centro para el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos. Y tienen debajo de cada una de estas organizaciones el webpage en el cual pueden encontrar información. Es el fin de la conferencia. Esto ha sido un servicio informativo del Carter Jenkins Centro para la comunidad internacional. Nada que es mencionado aquí debe implementarse sin previas consultas con los profesionales adecuados. Si tienen preguntas, pueden mandarlas al centro y por favor visiten nuestra página en el web para recibir información sobre nuestros numerosísimos programas gratuitos en esa dirección www.thsjc.org. Gracias.